¿Amigos o enemigos? Inko se encontraba en un escenario muy familiar. Aquella noche del baile escolar. A sus espaldas había una puerta doble. En la pared de la izquierda estaba aquel ascensor con las puertas cerradas y delante de él se encontraba Olivia, en su silla de ruedas, con aquel vestido revelador de color rojo. Ella acababa de terminar con él y solamente estaba esperando a que el ascensor llegara para poder de una vez irse. Las intenciones del joven eran claras, no quería acercarse a la chica, solamente quería irse de ese maldito lugar de una vez. Pero su cuerpo no seguía lo que él pensaba. En su lugar, la trágica escena se volvía a repetir. Inko abrazando con fuerza a Olivia, mientras que ella intentaba resistirse. Ponía todos sus esfuerzos en no dejarla caer, en que no se separaran. Pero eso no sirvió de nada. Cuando ella finalmente logró liberarse del abrazo, empujando al joven, ésta cayó por las escaleras, intentando aferrarse a quien, hasta hace unos momentos, era la persona en quien más confiaba. Mientras el sonido metálico de la silla rompiéndose se escuchaba en toda la habitación, Inko se encontraba con la cabeza en el suelo y sus ojos cerrados. No quería levantarse. Ya estaba harto de tener que repetir esta misma situación una y otra vez. Lo odiaba. Pero, a pesar de ello, el sentimiento que más estaba presente en él era el arrepentimiento. Lamentablemente, el sonido molesto de una alarma hizo que despertara, y al hacerlo, todos esos sentimientos de culpa que tenía en aquel sueño volvieron a esconderse. Tanto Inko como su compañero se despertaron. Su saludo consistía en una pequeña seña con la cabeza. A pesar de compartir habitación, ambos no se llevaban especialmente bien, pero tampoco exageradamente mal, o al menos así lo pensaba Inko. Cuando ambos finalmente habían terminado con la higiene básica y estaban preparando su desayuno, el joven calvo decidió ser el primero en tomar la palabra. ¡Hey, Noah! ¡Hey, Noah! ¿Te puedo pedir ayuda en algo? Inko estaba observando un pedazo de papel que tenía en su mano. ¿Podrías darme tu opinión de este pequeño tour que preparé ayer por la tarde? Estaba seguro de que el tour que había creado era casi perfecto, e incluso podría ser utilizado como referencia para toda la universidad, pero aún así sentía que no estaría de más preguntarle a Noah lo que opinaba. Por su parte, el joven, que tenía una larga melena dorada, observaba con los ojos entrecerrados a Inko. El chico medía poco más que 1,70 m. Tenía una piel blanca junto a unos ojos verdes oscuros. Ahora mismo estaba vestido con unos shorts bastante cortos y una camiseta blanca oversize. Está bien, pero será una ojeada rápida. No agarró el pedazo de papel, y a medida que leía lo que estaba escrito, sus ojos comenzaban a abrirse más y más. ¡Wow! Nunca antes había visto algo así. No sabía que era posible hacer algo tan mal. Simplemente dejó caer la hoja en el suelo, para acto seguido agarrar el desayuno e irse de la habitación sin decir nada más. Para Inko, su respuesta fue algo que se esperaba, ya que anteriormente él le había mostrado alguno de sus trabajos y nunca parecía saber apreciarlos. Además, estaba seguro de que Noah
tenía más experiencia comiendo nabos que sacando fotografías. Tras esa decepción y sin mucho más preámbulo, Inco también marchó hacia las clases. De camino a las mismas, tuvo la suerte de cruzarse con Margarita, pero esta estaba siendo acompañada por otra chica. Al ver a la humana, no pudo evitar fruncir el ceño. Si había alguien con quien no había pensado en entablar una relación, era con esa porreta. Buenos días, Cinco. La Caimán fue la primera en hablar al encontrarse los tres, saludando con un gesto a la vez. Gracias por pasarme ayer los apuntes. Me han ayudado mucho. El humano devolvió el saludo con una expresión levemente preocupada. Le daba igual con quién quisiera relacionarse, pero si la pillaban, drogándose mientras él era su guía, la directora le echaría la culpa. Buenas, Margarita. ¿Qué haces con esa chica? Preguntó en respuesta, arrugando la nariz y entrecerrando los ojos a medida que ambas se acercaban. ¿Cómo que... ¿Qué hago con ella? Cuestionó la humana, con la cabeza levemente ladeada y una ceja levantada. Soy su compañera de cuarto. La acompaño a clase. Inco chasqueó la lengua al recibir esa información. No parecía contento y tampoco lo ocultó demasiado. Algo que exacerbó los gestos de Rocío y mosqueó un poco a Margarita. Probablemente la chica Caimán no sabía que su compañera vendía drogas por la universidad y por eso se estaba llevando bien con ella. Pobre de la ignorancia de Margarita, fue lo que pensó Inco. Está bien. Inco intentaba sonar lo más tranquilo posible. Tenía que hacer algo para separar a la drogadicta de la cocodrilo. Pero antes de ir a clases, tengo un pequeño tour para Margarita. Si quieres puedes acompañarnos. Aunque probablemente sea aburrido para ti. Margarita se encontraba a punto de decirle a Inco que estaba actuando de una manera muy grosera. Pero ella fue interrumpida por la enérgica voz de Rocío, la cual no se contuvo a la hora de ocultar su acento. Muy bien, es bueno escuchar eso. La maga me contó ayer que la estuviste ignorando todo el día, mencionó con una risita pícara, mientras observaba fijamente a Inco. Yo me voy a mi clase. No la ignores esta vez, ¿eh? Cuando finalmente la chica se había marchado, el humor de Margarita había empeorado mucho, ya que aún no entendía el por qué su guía había actuado de esa forma tan grosera, pero decidió mantenerse calmada. Por ahora, ambos entraron en el edificio principal. Inco estaba un par de pasos más adelante. Ya tenía muy en claro cuál sería su primera parada. La pequeña estatua del fundador que se encontraba dentro del vestíbulo. Muy bien, aquí tenemos la estatua en honor a Patrick Lee. Inco habló con un tono orgulloso, mientras señalaba la estatua y comenzaba a decir toda la información que recordaba. Como probablemente ya sepas, él fundó esta universidad hace... Margarita estaba escuchando muy atentamente los primeros segundos. No podía creer que finalmente Inco había comenzado a decir algo de información útil. Pero rápidamente eso fue cambiando. Ella se encontraba sorprendida de cómo Inco decía en más de 100 palabras lo que se hallaba escrito en una pequeña placa bajo la estatua en poco más de 10. Inco... Creo que ya me quedó en claro quién es Patrick Lee. Ella había decidido para el joven, el cual apenas iba por la mitad de lo que había preparado. ¿Qué tal si vamos a la siguiente parada? Inco se sentía satisfecho, ya que estaba seguro de que le había quedado bien claro a Margarita toda la información acerca del fundador. Aprovechando los minutos que les quedaban antes de que comenzara la primera clase del día, hicieron un par de paradas más. Para la mala suerte de Margarita,
Inco solamente decía muy poca información en una cantidad abismal de palabras. Tengo una pequeña pregunta, Inco. ¿Puedo...? Cansada de escuchar, decidió hablar, a lo cual su guía respondió asintiendo con la cabeza. ¿Siguen estando presentes los programas que apoyan a las ONG? ¿Como Rescue de Scali? Inco tenía todo el tour preparado. Habría planeado todo lo que diría de comienzo a final. Pero se había olvidado de un pequeño detalle. Margarita podía hacer preguntas. Por su parte, ella estaba segura de que Inco podría responder su pregunta, ya que a pesar de no parar de hablar parecía estar bien informado. Pero los segundos, en silencio, no ayudaron mucho. Para suerte del joven, la campana comenzó a sonar. Por supuesto, los programas de apoyo de las ONG. Su voz era temblorosa e intentaba hablar lo más lento posible para pensar en una mentira. Esa información aún no estaba publicada En la página de la universidad. Pero, en fin, será mejor que vayamos a clase antes de que se nos haga más tarde. Margarita lo observaba fijamente, aunque dudó un poco. Ella confió en lo que había dicho. Entonces, a un paso algo veloz, ambos jóvenes fueron hacia la primera materia del día. Mientras que la Caimán se encontraba tranquila, Inco aprovechaba los momentos en los que no era observado para buscar algo de información acerca de esos programas. Y así pasaban las horas, Inco ayudando a Margarita con las cosas que no entendía en aquellas materias donde también se encontraba Rocío. Esta también intentaba ayudar a la Caimán, aunque Inco se encargaba de vigilar atentamente en que durante esos momentos la dealer no le pasara alguna droga a Margarita. Pero para la mala suerte de él, cuando finalmente había llegado la hora del almuerzo, los tres se tuvieron que sentar juntos. La mierda que aquí no vendan jamoncito de bueno. En casa mi padre tenía uno. De pata negra que estaban como teta de monja. Rocío había soltado su acento, hablando de forma algo más rápida de lo habitual. Y un poco graciosa, cabe anotar. ¿Tú qué comías por tu casa, Marga? ¿Tenía ahí algún plato así guapo? Inco se había sorprendido de lo drogada que iba Rocío, ya que no pudo entenderle ni una sola palabra. ¿Será por la droga? Estaba a punto de recomendarle a Margarita que se fueran a otra mesa, pero ella, de hecho, sí la había entendido, aunque no en su totalidad. Bueno, solía comer carne todos los días. Sacaba su comida, la cual era la misma que el día anterior. Ya sabes, vacas, peces, cerdos, monos. Lo mejor eran los estofados con verduras y carne de muchos tipos. Ok. Antes de que la saliva que tenía acumulada en su boca saliera, Margarita comenzó a comer su horrible comida sintética. Inco se encontraba muy confundido, ya que no sabía cómo es que ella pudo entender algo de lo que dijo Rocío. Quizás estaba respondiendo algo al azar, pero la sonrisa en la cara de la otra chica daba a entender que eso era una respuesta correcta. Ya. ¿Cómo que mono? Eso no es para nada típico. Hizo una pausa para reír, rascándose un poco debajo del ojo tras hacerlo. Pero bueno, ¿al final vamos a estudiar esta tarde? ¿O qué tiene que hacer? Claro, necesito esas horas extras de estudio, Dijo aún con algo de comida en su boca. Enco, ¿tú quieres sumarte al grupo de estudio por la tarde? El humano tenía que adivinar lo que decía Rocío mediante la caimán. No se encontraba muy interesado en aprender esa lengua tan extraña. Un grupo de estudios, eso significaba perder su valiosa tarde, pero por otra parte no podía dejar sola a esas dos. Al menos no mientras él fuera su guía. No podemos. Recuerda que tenemos que seguir con el tour por la tarde. Inco estaba intentando imitar el tono serio de la directora, sin mucho éxito. Además, Margarita, tú que tienes una beca tienes que anotarte cuanto antes a un club.
Si necesitas clases de apoyo, yo puedo ayudarte luego de que terminemos el recorrido de hoy. Aunque Margarita le hubiera gustado protestar por lo que acababa de escuchar, sabía que Inco tenía razón. Necesitaba un club antes de que terminara el mes, y debido a la reputación que estaba teniendo, no tenía fe de poder entrar a uno de manera rápida. Pues nada, ella. Estudiamos por la noche. Suspiró al escuchar eso, apoyándose un momento en su codo, pero rápidamente retomando su ánimo para hablar otra vez. Se cuesta encontrar un club, pásate por el de teatro. Si hablo bien de ti a la presi, igual te deja entrar y todo demás. Así me hace compañía allí. La hora del almuerzo pasó rápidamente entre charlas joviales, principalmente por parte de ambas chicas, mientras que Inco se limitaba a responder de una manera cortante, incluso a interrumpir algunas veces a Rocío, aunque no la entendía. Él estaba seguro de que esa drogadicta no podía decir nada bueno. Cuando había llegado el final del día escolar, Margarita e Inco siguieron con el tour, aunque para suerte de la chica no tuvo que aguantar a su guía hablando por mucho tiempo, ya que rápidamente se centraron en explorar los diferentes tipos de clubes que tenía la universidad. En la universidad hay una gran variedad de clubes, muchos de ellos tienen que ver directamente con la fotografía, mientras que otros son algo más genéricos. La voz de Inco ya sonaba algo cansada por estar hablando tanto. Aunque depende de tus gustos. Yo te recomendaría que te unieras a algunos de los que están más relacionados a las clases. De esa manera podrás continuar estudiando con las actividades del club. Margarita había escuchado atentamente el consejo de Inco, aunque incluso tenía pensado tenerlo en cuenta a la hora de aplicar a alguno, pero para su mala suerte, aquellos clubes que eran los más populares para nada era bienvenida gracias a la mala reputación que tenía. Inco aprovechaba los momentos en los cuales la chica hablaba con los encargados para intentar tener charla con los otros estudiantes, siendo ignorados en su mayoría, y aquellos que sí entablaron una conversación con él se aburrían por lo mucho que hablaba sobre él mismo. Aún así logró escuchar una conversación que estaban teniendo otros estudiantes y que le había interesado. Tal vez si hubiera un pago en dinero me plantearía correr el riesgo de sacarle una fotografía a la chica cocodrilo. Un estudiante que medía poco más de 1,60 m le susurraba a otro. Aunque supongo que salir en las primeras páginas de la revista universitaria ya es un buen pago de por sí. Inco recuerda que aquella revista, que es publicada por la universidad, tiene algo de fama. Incluso había intentado publicar alguna de sus mejores obras en ella. Obviamente, sin mucho éxito. Pero si resultaba verdad que estaban buscando fotografías de Margarita, ya tenía una realmente muy buena de ella. Incluso podría llegar a tomar otra de noche si es que ella vuelve a correr. Esos pensamientos fueron interrumpidos por la chica caimán, que se acercaba a él, nuevamente negando con la cabeza. Al parecer, no había sido aceptada. Mira, Inco. Ella se agarraba la nuca con una mano, mientras su tono de voz era algo bajo y apagado. Quizás lo mejor sea ir al club de teatro. De esa manera no seguimos perdiendo el tiempo en clubes que ya sabemos que no me aceptarán. No. La respuesta abrupta de Inco llegó a sorprender a la chica. Digo, no deberías de unirte a algo solamente porque una amiga tuya forme parte de ello. Creo que hay un club que podría ser perfecto para ti. Sígueme. Solamente la había visto correr una vez y fue por la noche, pero Inco tenía el presentimiento de que le podía llegar a gustar el club de atletismo. Aunque eso no le ayudaría a tener mejores notas en las materias. Al menos es una mejor opción que estar con Rocío y el grupo de fumetas. Así lo pensaba Inco. Margarita seguía a su guía, con algo de duda, ya que no le dijo hacia dónde estaban yendo. Inco nunca había ido por la parte trasera del edificio principal, pero aún así sabía que en esa parte se encontraba un club de atletismo que no era muy popular.
A diferencia del resto del campus, este se encontraba menos cuidada, desde el césped que no parecía recibir un buen mantenimiento hasta las faltas de farolas, haciendo que por las noches fuera imposible ver. Lo que más destacaba era una pista de correr, algo pequeña, en la cual se encontraban 5 figuras corriendo en ella. El club de atletismo, decía Inco señalando la pista de carrera. Creo que sería la mejor opción para ti, ya que parece que siempre estás llena de energía y qué mejor manera de gastarla que corriendo por una pista durante horas. Aunque la chica estaba un poco enfadada por cómo Inco había descrito al club, el cómo su cola se movía de manera eufórica demostraba que se encontraba emocionada mientras ella se dirigía a hablar con los integrantes del club. Su guía decidió quedarse a la distancia, no le interesaba relacionarse con ninguna de esas personas. Para sorpresa de Inco, Margarita no regresaba de manera inmediata, incluso lograba ver a la distancia cómo aquella cola no paraba de moverse mientras tenía la conversación con la encargada del club. Al parecer estaba siendo aceptada, pero antes de eso debía de cumplir una pequeña prueba, que consistía en dar un par de vueltas a la pista en una cierta cantidad de tiempo. Antes de comenzar con ella, Margarita se quitaba su sudadera morada, mostrando que llevaba debajo de esto un top deportivo negro. Los otros estudiantes habían parado sus actividades para poder observar a la chica dinosaurio. Inco decidió sentarse en el césped, ya que se había cansado de estar caminando por toda la universidad y también quería aprovechar la oportunidad para sacarle algunas fotografías a Margarita. Extraño. Rápidamente sacó su cámara y comenzó a sacarle fotos a la chica. Tanto ella como los otros miembros del club no parecían percatarse de esto. Gracias a la nula presencia que solía tener Inco, no estaba revisando la calidad de las mismas. Solamente quería tomar el mayor número posible. Y luego, por la noche, elegiría las mejores para mandarla a la revista. Por su lado, Margarita, que ya había terminado el recorrido y se encontraba jadeando, se le acercó la presidenta del club, con un cronómetro en su mano, empezando a hablar primero. Eres rápida, chica, pero corres como si alguien te estuviera persiguiendo. Tienes que regular un poco más tu ritmo. Gracias por el consejo. Lo tomaré en cuenta. Inclinada con las manos en sus rodillas, mientras intentaba estabilizar su respiración, Margarita, con duda, preguntó: ¿Entonces estoy dentro? La mujer la miró fijamente, frotando un poco su barbilla mientras pensaba. Pero entonces sonrió ampliamente y le tendió la mano a la albina. Estás dentro, Margarita, ¿verdad? Creo que tienes potencial, pero vas a tener que esforzarte. Mientras Margarita charlaba y estrechaba la mano de la encargada del club, Inco guardó su cámara, ya que tenía ciertas dudas de cómo ella se podía tomar el que le acabaran de sacar tantas fotografías sin su permiso. Cuando la caimán terminó la conversación, volvió con su guía. Entonces, ¿cómo te fue?, consultó Inco, mientras se levantaba del césped y se limpiaba el pantalón. Genial, me aceptaron. Mientras se ponía su sudadera, hablaba agitada por la carrera de hace un momento. Entonces, ya que terminamos con los clubes, creo que lo suyo sería ir a la biblioteca a estudiar. Inco ya estaba deseando regresar a su habitación para ver las fotografías y se había olvidado completamente de las clases de repaso en la biblioteca. Tampoco es que pudiera negarse a esto, ya que era su guía. Así que sin mucho más que decir, ambos fueron directamente a la biblioteca, justamente a pasos de la entrada de la misma. Se encontraron con una figura que causó que ambos enderezaran completamente su espada. Completamente su espalda. Equivoqué. Buenas tardes, señorita de los Santos, señor Nito. La voz autoritaria y calmada de la directora causó que ambos jóvenes casi comenzaran a temblar. Espero que hayan tenido un buen día.
Por cierto, ¿qué les va pareciendo las instalaciones de la universidad? ¿Hay alguna queja o problema que alguno de los dos quiera reportar? Aunque Margarita quiso hablar primero, ella fue interrumpida rápidamente por Inco, el cual tenía una sonrisa amplia, aunque opacada por el temblor de la misma. Excelente, sin duda alguna, directora. El día de hoy Margarita pudo anotarse en un club sin ningún problema. Y por supuesto que no hay ningún problema ni queja al respecto. Ante la vaga respuesta del chico, la directora solamente se limitó a mirarlo fijamente con el ceño fruncido, esperando a que se callara. Luego de eso, la mirada se movió a Margarita, la cual finalmente había encontrado la oportunidad de poder hablar. De hecho, Inco, hay un par de problemas. Aunque ella hablaba más bajo de lo normal, por culpa de la presencia de la directora se le podía escuchar claramente. No hay ninguna silla que se acomode para mí, ya que no tienen un espacio para mi cola y también estoy teniendo un problema con la cama de mi cuarto. Necesitaría al menos una más amplia. Inco se encontraba un poco boquiabierto, ya que en ningún momento Margarita le había dicho alguno de esos problemas. ¿Acaso la chica simplemente quería humillarlo enfrente de la directora? Por mucho que le gustaría recriminarle, el que no le informara nada, no podía hacerlo ahora debido a que daría una mala impresión. Así que optó por quedarse en silencio. Ya veo. Probablemente lo de su cama tarde un par de días en resolverse. La directora comenzaba a anotar en un papel algunas cosas mientras hablaba. En cuanto al tema de las sillas, a partir de mañana debería de haber un asiento exclusivo para usted en los salones que concurre. ¿Hay algo más de lo que crean que deba ser notificada? Esa última pregunta fue dicha mientras observaba fijamente a Inco, como si estuviera esperando la siguiente estupidez que diría el joven. Sintiéndose presionado y obligado por la mirada, habló. No, al menos que yo sepa. Miraba de reojo a Margarita con cierto rencor, pero la chica parecía no percatarse. Si nos disculpa, señorita directora, ahora mismo vamos a repasar algunos temas de la biblioteca. Él decide adelantarse a la biblioteca, pero antes de irse, la directora observa a la joven que aún tenía enfrente, la cual respondió a esa mirada sintiendo con la cabeza y procediendo a entrar al sitio. Ambos se fueron a un lugar algo apartado dentro de la biblioteca y comenzaron a estudiar durante los primeros minutos. Inco se encontraba con mucha energía, pero rápidamente se acabó aburriendo. Sentía que para él era una pérdida de tiempo, aunque por otro lado, Margarita estaba apreciando este repaso tan necesario. No deberías juntarte con Rocío, ¿sabes?, mencionó casualmente mientras observaba alguno de los apuntes que estaban trabajando. Es una vendedora de sustancias ilícitas. Estar a su lado solo te causará problemas. ¿Eres imbécil? Naturalmente, había salido esa pregunta de Margarita, la cual tenía una ceja levantada y observaba fijamente a Inco. En primer lugar, no creo que Rocío haga eso. Y en segundo, no soy el tipo de persona que acepta la primera droga que le ofrecen. Una pequeña vena se hinchaba en la cabeza de la joven. Al parecer la chica no sabía apreciar los gestos de buena intención, entre comillas, que estaba teniendo hacia ella. Aunque le gustaría responderle un par de cosas, él sabía que eso no llevaría a ninguna parte, ya que Margarita no estaría dispuesta a escuchar sus palabras, incluso, quizás, ya que estaba bajo algún efecto de las drogas de Rocío. Luego de que pasaron un par de horas, nuevamente Inco se estaba aburriendo. Sentía la necesidad de hablar sobre cualquier cosa, que no fueran sobre las materias de clase. Lo primero que captó su atención fue una imagen, la cual estaba de fondo de pantalla en el celular de Margarita. Esta consistía en un caimán en un lago, con una pequeña rana sobre su cabeza. La fotografía era muy buena, pero perdía puntos por la baja calidad que tenía por culpa de la cámara. ¿De dónde sacaste esa fotografía?, Inco señaló con su dedo al celular de Margarita, la cual comenzó a observar la imagen. Creo que tiene potencial, mucho potencial, pero la calidad de la imagen es algo pobre.
El sonido de la madera siendo desgarrada se había escuchado cerca de la chica. Ella parecía haber recibido no tan bien ese último comentario. Sabía que Inko no lo decía con malicia, pero estaba algo cansada de escuchar ese comentario. La saqué yo. Fue con lo que gané el concurso para la beca, replicó con un tono algo molesto mientras agarraba el celular y le mostraba la imagen más cercana a Inko. No tenía presupuesto para una mejor cámara en ese momento, pero aún así me las pude arreglar para quedar en el primer lugar. De manera inconsciente se estaba formando una sonrisa algo arrogante en el rostro de Margarita, mientras mostraba con orgullo una de sus mejores obras. Por su parte, Inko estaba más que sorprendido de que haya podido sacar una fotografía desde tan cerca a un caimán. Pero, ¿dónde vivías antes? ¿Dónde antes había caimanes? ¿Acaso era una especie de pantano o algo parecido? Mientras hablaba no paraba de observar la imagen, intentando buscar algún otro error que no fuera la pobre calidad de la misma. Pues vivía a unos 2 estados de aquí. Era un lugar muy húmedo ya que se encontraba cerca de una ciénaga. Apagó su celular y lo puso boca abajo. ¿En otro momento podemos hablar de esto? Ahora tenemos que seguir estudiando. Inko había sentido un golpe en su ego. No pensaba que esa chica sería una fotógrafa tan buena. Aunque quizás solamente fue un golpe de suerte. Sí, de seguro tuvo la suerte de estar en el momento justo para tomarla. Una sonrisa que intentaba reafirmar su seguridad se formaba en él. Finalmente la noche estaba llegando, lo que significaba que la biblioteca estaba por cerrar y que finalmente Inko sería libre por hoy. Despidiéndose de una manera algo cortante, fue rápidamente a su habitación y comenzó a revisar todas las fotografías que había tomado hoy. Muchas de estas tenían una calidad pésima, ya que se encontraban mal enfocadas por lo rápido que se movía Margarita, pero aún así, algunas tenían una calidad muy buena. Entonces, notó algo extraño en las fotografías. Algo que le llamaba la atención. Como una especie de mancha. Mancha de color rosa, sucio, en la espalda de la chica. Haciendo zoom, en las mismas se percató que no era un fallo de su cámara, sino que al parecer a Margarita le faltaban todas las escamas de su espalda, llegando incluso a sus costados y al cuello. Aunque despertaba la curiosidad de Inko, prefirió no darle muchas vueltas al tema y limitarse a mandar 2 fotografías a la revista, una de la noche anterior y otra que había sacado hoy. Lo único que aclaraba su mensaje es que pusieran en grande su nombre, para que las personas supieran quién las tomó. Por otra parte, Margarita se encontraba en su habitación junto a Rocío. Por un momento, ella se planteó preguntarle si es que de verdad vendía alguna droga, pero sentía que eso no era necesario. Su compañera estaba siendo muy amigable con ella, incluso la estaba ayudando a repasar para que pudiese ponerse al día. Entonces, ¿no vamos a juntar mañana para estudiar o aún tienes tour con el Inco? Sacó de sus pensamientos a Margarita con aquella pregunta, estando sentada con las piernas cruzadas mientras escribía en uno de los papeles. Lo siento, pero no puedo. Señalaba unas botas que estaban a los pies de su cama. Mañana por la tarde tengo trabajo. No regresaré hasta la noche. Muy probablemente no esté libre hasta el fin de semana. Le gustaría poder pasar más tiempo con Rocío y poder conocerla mejor, pero el destino parecía que tenía otros planes. Vaya, qué fiasco, tía. Pero no pasa nada. Ya tendremos tiempo para hacer algo en otra ocasión. Tras un poco y quedarse pensando mientras veía las botas de Margarita, la andaluza volvió a hablar. ¿Y ya, tú de qué trabajas? Trabajo como peón en una empresa de construcción.
aunque estoy trabajando en negro. El dueño de la empresa parece ser una buena persona, o al menos así lo pienso por el salario que me paga para las pocas horas que suelo trabajar al mes. De esta manera la noche pasó, haciendo que un nuevo día llegase. Este era el tercer día para Margarita en la universidad, y para su suerte, se estaba comenzando a acostumbrar al ritmo de las clases. El tour, por parte de su guía, seguía siendo aburrido y tampoco parecía responder las dudas en concreto que tenía. Pero aún así, ella sentía que él no era una mala persona, o al menos, a comparación del resto de estudiantes. Durante la hora de almuerzo, ella intentaba que Rocío e Inco se llevaran bien, pero su guía no parecía mostrar el más mínimo interés en ello. Cuando las clases terminaron, Margarita se fue velozmente a tomar un autobús hacia su trabajo. Estaban reparando una casa que se desmoronó por culpa de un árbol que se cayó encima. Justamente a esta hora es cuando la revista de la universidad solía publicarse, y para la buena suerte de Inco, en la segunda página de la revista se encontraban ambas fotografías que había tomado. Debajo de estas se encontraba, en letra algo pequeña, su nombre completo. Eso lo decepcionó un poco, ya que pensaba que podrían poner su nombre como un encabezado. Sin darle mucha importancia al pequeño artículo que estaba escrito debajo, decidió ir a su habitación y ponerse a investigar algo mejor sobre una de las cosas que le preguntaba Margarita, como esos programas que estaban relacionados con las ONG. Luego de un duro día de trabajo, Margarita por fin pudo regresar a su habitación. Ella lo hizo con su ropa casual y con su uniforme de trabajo guardado en la mochila. Lo que quería hacer era bañarse, relajarse un poco y dedicar al menos una hora más de estudio antes de tener que ir a dormir. Pero Rocío la había interrumpido antes de que ingresara al baño. ¿Y ahí ya ha visto lo que han puesto en la revista de la uni? Notándose nerviosa, enseñó el trozo de papel que tenía en sus manos a Margarita. Acabo de volver de trabajar, Rocío, mencionó con un tono cansado, pero aún así decidió mirar la revista. ¿Qué cosas tan importante que pusieron en la...? Margarita, al ver que salía ella, agarró abruptamente el pedazo de papel mientras comenzaba a leer el artículo. La chica Caimán, también conocida como Margarita de los Santos, acecha al campus por la noche. Un artículo amarillista en toda regla. Este hablaba de lo amenazante que lucía y de lo peligrosa que podía ser al cruzártela por las noches. Incluso se mencionaba acerca de la marca que tenía en su espalda y teorías de cómo ésta se había generado, desde posibles peleas callejeras hasta una especie de enfermedad. Todo esto acabó en el sonido del papel siendo desgarrado. Su respiración era más profunda, acompañada por un sonido gutural que provocó que Rocío se apartara un poco de ella. Sin pensarlo dos veces, la chica Caimán dio un fuerte puñetazo a la pared del baño, dejando una marca en la misma. Otra idiota como el instituto. En otra parte, cerca de la universidad, en una estancia bastante lujosa, se encontraba un chico con el cabello negro húmedo suelto sobre sus hombros. Anta por fin había terminado su larga sesión de estudio y decidió descansar un rato en su ostentoso sofá. Para entretenerse un poco, primero miró su teléfono notando mensajes de varios de sus súbditos. Vamos a ver qué quieren estos. Con un suspiro cansado, empezó a revisar los mensajes, viendo que la mayoría de los mismos le avisaban que revisara la revista del instituto. No solía leer esas cosas, ya que las noticias que anunciaban no solían ser de novedad para él. Entonces abrió la página web de la revista, levantando bastante las cejas mientras se dibujaba una amplia sonrisa al ver el contenido de la misma.
Y yo que pensaba que iban a mencionar mi talento o algo así. Pero esto es muchísimo mejor. Vamos a ver quién me ha hecho el favor. Entonces buscó junto al artículo quién había tomado aquellas maravillosas fotos, abriendo bastante los ojos al leerlo. Pero entonces rompió a reír. ¿Cómo puede existir alguien tan imbécil? Esto me será muy útil, gafotas. Entonces cerró la revista y empezó a mandar algunos mensajes. En un instituto de secundaria algo deplorable se hallaba Margarita, buscando entre las pocas flores que había en el jardín de este, mientras estaba agachada, observando las flores. Por el rabillo del ojo vio una figura sombría la cual sostenía una cámara. Antes de que pudiera discernir su rostro, un flash que provenía de la misma la cegó completamente. Cuando finalmente recuperó su visión, ya no se encontraba en el jardín. En esta ocasión lo hacía en el pasillo dentro del instituto. Ya estaba yendo hacia su próxima clase antes de que poder ingresar al salón. Logró ver aquella sombra que intentaba esconderse, pero antes de que pudiera decirle algo, el flash la volvió a cegar. Nuevo lugar, figura sombría, flash. Este proceso se repitió un gran número de veces, y con ello la furia de Margarita aumentaba cada vez más. Un nuevo escenario, un baile escolar donde se encontraban varios jóvenes festejando el fin del año escolar. Algunos de ellos festejando en parejas, otros con sus amigos y luego aquellos que fueron solos, sin saber bien el por qué. En el último grupo se encontraba ella, solamente ella. Solo fue con la intención de intentar llevarse bien con alguien el último día de clases. Y por la comida gratis. Lamentablemente, la reputación que había forjado provocó que prácticamente nadie quisiera hablar e incluso estar cerca de ella. No estaba orgullosa de haberse ganado la reputación como la bravucona del instituto por varios de sus pequeños ataques de ira. Había decidido irse ya, aunque aún quedaban unas horas de baile, pero en la puerta de salida se encontraba con alguien de frente. Era la misma figura sombría que estuvo sacándole fotografías durante todo el año. Ella quería preguntarle muchas cosas, pero antes de poder hacerlo, un flash en toda su cara la había cegado. Y con ello provocando que Margarita llegara a su límite. Quería matarlo a golpes. Marga, coño, levanta. La voz de Rocío había aparecido en aquel baile, aunque la Caimán no podía verla. Con esas palabras Margarita despertaba de manera lenta. Sorprendentemente se encontraba igual o más cansada que ayer. Pero no tenía tiempo para esto. Debía de aprontarse para las clases. Gracias, Rocío. Aunque su tono de voz era cansado, se movía a toda prisa por la habitación. Dormí como la mierda anoche. Y para peor, hoy también tengo que trabajar. Margarita intentaba no pensar en el infierno que le esperaría hoy, sino que también mañana y probablemente la próxima semana, pero sabía que era algo que tenía que aguantar, no solamente por ella, sino que también por su familia. Antes de salir de la habitación, inevitablemente vio en la pared del baño cómo tenía un agujero del casi tamaño de su puño. Ella se había olvidado de la verdadera razón, del por qué no había podido descansar la anterior noche, por culpa de esos imbéciles de la revista que hicieron aquel artículo amarillista, y para peor subieron esas fotografías donde estaba ella sin su permiso. Y ya cálmate, una mexica. Rocío rogó desde fuera del baño, observando asomada de medio lado como Margarita estaba por dar otro golpe en la pared. Tengo que ir a entregar una cosa. Y que por desgracia tendrá que ir sola. Por desgracia tendrá que ir sola, tía. Lo siento mucho.
La caimán comenzó a calmarse un poco por esas palabras y asintió con la cabeza a lo que había dicho su compañera. Cuando ambas salieron de la habitación fueron en direcciones diferentes. Margarita se encontraba tarareando cosas sin sentido, solamente para intentar no escuchar los comentarios que hacían las otras chicas del dormitorio. La situación ya era algo común. Las personas mantenían la distancia de ella y murmuraban cosas. También las miradas de miedo que estaban presentes en algunos estudiantes. Era prácticamente lo mismo que en su anterior instituto, pero con la diferencia que ahora había una persona con la que se llevaba bien: Rocío. Probablemente todo esto es algo que tiene que ver con aquel maricón estúpido, cabello largo, homosexual, racista de mierda. Margarita pensaba para sí misma. Ella se encontraba segura de que Anta era el culpable de todo esto. Habiendo llegado finalmente a las puertas del edificio principal, ella se encontraba con su guía, el cual estaba caminando con una sonrisa, mientras la saludaba y empezaba a hablar. Buenos días, Margarita. El tono alegre y enérgico de Inko contrastaba mucho con la imagen cansada de la chica. No tiene nada de buenos, respondió de manera cortante mientras observaba con los ojos entrecerrados a su guía. Dormí como la mierda, por culpa de este tonto artículo sobre mí en la revista. Tengo que ir a preguntarles quién lo escribió y de dónde sacaron esas fotografías. Inko observaba con cierta confusión a Margarita, ya que no entendía por qué estaría molesta por las fotografías de la revista. Aunque desconocía lo que se había escrito en el artículo, estaba seguro de que las fotos que mandó eran de una muy buena calidad. ¿Yo puedo responderte una de esas incógnitas?, decía mientras se ajustaba un poco las gafas con una sonrisa orgullosa. Fui yo quien sacó las fotografías. ¿A que son de las mejores que has visto? El joven tenía el pecho inflado mientras decía eso con orgullo, y se preparaba para recibir su agradecimiento por tan buenas fotografías. Ella, por su parte, lo expresó en forma de un puñetazo en el estómago del imbécil que tenía delante. No era el golpe más fuerte que había dado, pero tampoco se estaba conteniendo con él mismo. ¿Qué mierda te pasa?, gritaba Margarita. Se encontraba realmente furiosa. Inko, por su parte, caía al suelo, con falta total del aire, pero aún estando consciente. ¿Quién te dio permiso para hacer eso? ¿Acaso no te das cuenta que...? Al haber dado ese golpe, la ira se calmó un poco, pero aún se encontraba enojada. Quería seguir gritando, incluso golpeando al chico, pero se había percatado de algo. Todos los estudiantes que estaban en los alrededores la observaban. Se percató que aún estaban en la puerta del edificio principal. Ella no sabía qué hacer en ese momento. Solamente se quedó parada allí, observando los alrededores mientras poco a poco su respiración comenzaba a agitarse. Inko, estando en el suelo, intentaba respirar, sin mucho éxito por la fuerza del golpe que acababa de recibir. Mientras tanto pensaba, ¿por qué mierda la chica había hecho eso? No importa. Ya estaba harto de esto. Solamente quería ir con la directora y que expulsen a esa salvaje. No podía hacer eso. Tenía que demostrar que era capaz de hacer de guía de alguien como ella y que quizás poder llegar a reformarla. Pero no estaba dispuesto a aguantar un segundo golpe. Esta sería la única oportunidad que le daría. Ningún estudiante se acercaba.
solamente se limitaban a observar, murmurar cosas e incluso a preparar sus celulares o cámaras para poder sacar algo de material. Las primeras figuras en acercarse fueron un profesor junto a un guardia de seguridad. ¡Hey! ¿Qué está sucediendo aquí? Su tono algo autoritario, pero aún así titubeaba por la presencia de Margarita, aunque gracias al guardia de seguridad tenía el valor para continuar. Saben que están prohibidas las peleas en la universidad. Ustedes dos irán con la directora. ¡Ahora! Margarita se movió de manera abrupta para hablar con el profesor, pero ante ese movimiento el guardia de seguridad puso su mano sobre lo que parecía ser su arma reglamentaria. Comenzaba a apretar uno de sus puños. Aún le costaba entender el por qué la gente estaba tan asustada por su presencia. También había empezado a temblar, temiendo por su beca y su plaza en la universidad. Si llegaban a expulsarla... Inko finalmente estaba comenzando a recuperar el aliento y al mismo tiempo la capacidad de poder hablar. No hace falta. Él comenzaba a levantarse, mientras hablaba de una manera lenta y observaba al profesor con una sonrisa algo torcida. Esto fue un accidente. Me acerqué por su espalda para intentar asustarla y bueno, como pudieron ver, no salió muy bien la broma. Fue completamente culpa mía. Le fue complicado decir eso, ya que algo que no toleraba para nada era la violencia física, pero estaba dispuesto a perdonar el error de esta chica, solamente para demostrar que podía convertirla en una persona menos violenta. El profesor tenía sus dudas sobre las palabras del joven, pero luego de observarle fijamente por unos momentos, pareció creer en sus palabras. Por parte de la Caimán, lo que había escuchado hizo que su temblar cesara, mirando ahora a Inko con algo de brillo en su mirada. Está bien. No es necesario que vayan con la directora, pero aún así es algo que le debo notificar. El profesor comenzaba a marcharse lentamente, mientras que el guardia de seguridad parecía quedarse por las cercanías con la mirada clavada en Margarita. Mientras tanto, los demás estudiantes perdían el interés al ver que las cosas se estaban calmando. La mayoría entraban al edificio y otros pocos aún se quedaban por si sucedía algo interesante. Al pensarlo un poco, Margarita se encontró confundida. No sabía por qué Inko mintió de aquella manera. ¿Acaso él quería que ella se quedara para seguir molestándola? ¿O acaso había otra razón para haber mentido de esa manera? Está bien, te dejaré explicarte. Ella se paraba firme, aún molesta con Inko, pero ya sin tantas ganas de golpearla. Una vena comenzaba a hincharse en la frente del joven, mientras tomaba aire de manera lenta e intentaba calmar no solamente el dolor que estaba sintiendo, sino que también su ira. No entendía cómo luego de golpearlo, esa chica tenía el descaro, el maldito descaro, de pedirle explicaciones a él, cuando la única que había actuado mal fue ella. Primero que nada deberías de... Inko estaba a punto de exigirle disculpas a Margarita, pero rápidamente se dio cuenta de que eso no serviría de nada. Subí las fotos a la revista con la intención de que los estudiantes te conocieran un poco más y así te tuvieran menos miedo. Yo no pensé que escribirían un artículo tan negativo acerca de ti. Si lo hubiera sabido, no habría mandado las fotografías. El cómo Inko movía sus manos junto a una falsa expresión de arrepentimiento era muy convincente. No estaba seguro acerca de lo que decía el artículo, pero probablemente esa fue la razón por la que Margarita se había enojado tanto. Solamente esperaba que ella se tragara esa mentira y poder ir hacia la primera clase del día.
Margarita obviamente aún se encontraba algo molesta, pero el sentimiento de vergüenza y arrepentimiento era igual o incluso mayor. Nuevamente por un impulso de violencia, había arruinado algo que perfectamente se pudo arreglar hablando. Inco, yo... Tomó un momento para pensar en lo que iba a decir, y antes de hacerlo señalaba con el dedo a su guía para regañarlo. Aunque tus intenciones fueran buenas, no puedes andar sacándome fotos a cualquier persona sin su permiso, mucho menos publicarlo en una revista sin decirme nada. El joven se sorprendió por el cómo ella pudo decir eso sin antes disculparse, pero se había percatado de que tal vez fue un error el haber tomado las fotografías sin haberle pedido el permiso a ella. Aún así, eso no justificaba la respuesta tan violenta de Margarita. Sí, lo siento. Ahora vamos a clase, que si no llegaremos tarde. Inco comenzó a caminar hacia el edificio principal mientras se agarraba la parte del estómago donde recibió el golpe. Fueron hacia el salón de clases. Inco caminaba algo lento por el dolor que sentía en su estómago. Aunque no había visto cómo tenía el lugar del impacto, estaba seguro de que quedaría un moretón. Cuando llegaron a su destino se encontraron con dos pequeñas novedades. Una de ellas, era un asiento diferente del resto. Uno que era algo más grande y con un espacio para los dinos que tuviesen una cola grande. La segunda cosa era algo que se encontraba sobre la primera novedad, un bozal de cuero. El cual tenía un tamaño perfecto para Margarita. Inco tomó asiento, a un lado de donde se encontraba el bozal. No estaba de humor para atender este tipo de cosas. Por su parte, la caimana, luego de ver la pequeña broma que habían dejado en su lugar, comienza a observar a los otros estudiantes con una mirada entrecerrada. Aunque ya no se encontraba tan enojada, gracias a que se desquitó con Inco hace unos minutos atrás, aún así quería encontrar al culpable de esto. ¿Quién fue el que...? Margarita habló en general a la clase, cuando fue interrumpida por Inco. Solo cállate y siéntate. Con un tono serio y algo elevado, habló el joven. Solamente quería comenzar las clases y dejar de tener que aguantar las rabietas de la chica. Luego de las clases podemos hablar de esto, pero ahora no es el momento. Tampoco soluciona nada que te pongas a buscar el culpable. Así que por favor toma asiento y calla. Margarita bajó la mirada, al observar cómo Inco no solamente estaba molesto, sino que hasta cierto punto tenía razón en lo que decía. Tomó asiento y guardó aquel bozal en su mochila. Para su sorpresa, el nuevo lugar que tenía era mucho más cómodo que el anterior. No solamente por ser más grande, sino que también por tener un hueco para su cola. Al menos en este comienzo de mierda del día, había algo positivo. Las horas fueron pasando de una manera lenta para ambos, uno por el dolor que sentía de vez en cuando en el estómago y la otra por las pocas horas de sueño que tenía. Pero a pesar de ello, lograron llegar vivos a la hora del almuerzo, donde se juntaron con la chica española. Yo, man, dicho que la Marga ha reventado viva al Inco. ¿Pues sabe qué ha pasado? Inco se encontraba comiendo de manera lenta, tratando y tardando unos segundos en darse cuenta que tenía a Margarita y Rocío, que estaban mirándolo fijamente. Al parecer, esperaban que respondiera lo que sea que dijo la chica drogadicta. No entiendo nada de lo que dice Margarita. Inco había parado de comer y extendía los brazos observando a la caimán. No puedo entender ese lenguaje extraño que solamente pocas personas deben saber hablar. A Margarita le hubiera gustado recriminar lo que dice Inco, pero incluso a ella le costó entender la forma de hablar de Rocío. Aún ya habiendo tenido algo de experiencia con alguien de España hace unos años atrás.
Soy Rocío Espino Negro, Inco, dijo tras un suspiro, escondiendo su acento para entonces extenderle la mano a Inco. Preguntaba qué había pasado contigo y Marga. El chico se sorprendió de que la drogadicta esa pudiese tener un tono de voz tan sereno. Y serio, si no fuese por el olor que suele tener a hierba, hasta podría pasar por una persona normal. Incogénito, un placer poder atenderte. Y entenderte. Extendió su brazo para hacer un amigable apretón con Rocío. Solo fue un pequeño malentendido. Margarita me golpeó por error por lo que había pasado en la revista, pero ya se solucionó todo. No tenía muchas ganas de hablar de ese tema, ya que entre más pensaba en ello, más le dolía el estómago por el golpe. Hasta cierto punto se arrepentía por no haber ido directamente a la enfermería, pero no quería perder una clase por algo tan trivial como eso. Margarita estaba en silencio, esperando que Inco continuara hablando, pero al ver que éste regresó a enfocarse en su comida, decidió aclarar unas cosas. Quizás me excedí un poco con lo del puñetazo, comenta ella mientras desviaba la mirada, algo avergonzada, para luego observar fijamente a Inco. Pero todo se solucionó. Yo prometí no volver a golpearlo y él prometió no volver a sacarme una fotografía sin mi permiso y borrar las que ya tiene. Inco observó confundido a Margarita, ya que ella en ningún momento había prometido algo así. Y ella tampoco había dicho eso. Estaba de acuerdo en no sacarle más fotografías sin su permiso, pero lo de borrarlas le parecía algo innecesario. Aún así asintió con la cabeza lo que ella había dicho. Por cierto, Margarita, luego por la tarde tenemos que seguir con lo que nos queda del tour. Aunque antes de eso debería de hacer una pequeña visita a la enfermería para que me revisen el estómago. Por un momento la caimán sintió que Inco exageraba, ya que ese golpe no fue con tanta fuerza como para tener que ir a la enfermería, pero luego recordó que los humanos son más delicados que los dinosaurios. Lo siento, no puedo. Tengo trabajo y no tendré tiempo libre hasta el fin de semana. Rocío y yo teníamos planeado estudiar en la biblioteca durante esos 2 días. Si quieres puedes venir. Lado bueno, Inco tendría la tarde de hoy y mañana completamente libre. Lado malo es que tendría que estar en esas sesiones de estudio para asegurarse de que no sucediera algo ilícito por culpa de Rocío. Además de eso, tenía cierta curiosidad de qué tan poco sabía esa chica. Quizás en lugar de ser de ayuda, debía de estar dándoles clases a ambas. Ahora que lo pensaba, esto podría servir como práctica, para en un futuro vender sus servicios como profesor particular. Está bien, debería de tener algo de tiempo libre este fin de semana. Necesito que me digan desde ya hasta qué hora tienen más o menos planeado estudiar. Como siempre, quería lucir algo ocupado, pero la verdad era que no tenía ni un solo plan para el fin de semana. Incluso Noah le había pedido la habitación durante el domingo, ya que tenía planeado hacer una pequeña reunión homoerótica con unos amigos. Como Margarita se encontraba ocupada terminando de comer su almuerzo, Rocío decidió hablar. Pues mira, la hora sería desde que abre la Biblia hasta que cierra. Acompañó a su pequeño monólogo con una leve risa. También haremos algo de descanso para que no sea tan pesado y comer algo. Inco se había atragantado un poco con la comida, ya que no se esperaba que fueran sesiones tan largas y básicamente ocupaba toda la mañana y más de la mitad de la tarde. Ciertamente le daban ganas de decir que no tenía tanto tiempo, pero tenía que dar el ejemplo de alguien responsable, principalmente a Margarita. Las horas pasaron y finalmente había llegado el momento de que las clases terminaran. Margarita fue directamente a su trabajo. Rocío tenía que encargarse de vender ciertos paquetes con algunas hierbas medicinales y Inco quería aprovechar la tarde para pasearse por el campus y rodearse de sus nuevos fans. Eso sí, tuvo que pasar por la enfermería para que le hicieran un chequeo. Las enfermeras le dijeron que no era nada grave
y se limitaron a pasarle una pequeña pomada para reducir la inflamación. Al salir de que le trataran la herida, fue directamente al jardín, ya que era el sitio que solía estar más lleno de estudiantes por esas horas. Estaba deseando que lo reconocieran por su buen trabajo. Tenía listo su portafolio con sus mejores trabajos. Estaba convencido de que con eso dejaría impresionado a todos los demás. Cuando finalmente llegó a su destino, para su decepción, las personas no se abalanzaron sobre él, como él pensaba, sino que tardaron algunos minutos en percatarse de su presencia y la cantidad que se acercaban a hablar fueron un mero par. Disculpa, ¿tú eres Incogénito? Una chica con una pequeña libreta en sus manos le había hablado. Así es, el mismo, respondió con un tono enérgico a la par que ponía una de sus manos en su pecho. La chica, que estaba acompañada por otros 2 estudiantes, se alegraron de por fin haber dado con el autor de esas fotografías. Llevaban una buena cantidad de tiempo buscando a Linko, pero como nadie parecía conocerlo, fue una tarea difícil. Un gusto. Mi nombre es Anna William. Extendió su mano hacia el joven para presentarse de una manera más formal. Tenemos algunas preguntas para hacerle acerca de la fotografía que tomó de la chica cocodrilo. ¿Las podría responder o está algo ocupado? Inko ya tenía preparadas algunas respuestas acerca de las posibles preguntas que recibiría, así que respondió de manera afirmativa al mismo tiempo que estrechaba la mano de Ana. Comenzaré con la primera pregunta entonces. Ana pasó una página en su libreta y comenzó a leer. ¿Es verdad que mientras tú no estás cerca, ella puede llegar a ser peligrosa? Al escuchar esa pregunta, el chico se había sorprendido un poco, ya que no se esperaba algo así. Él pensaba que recibiría preguntas acerca del estilo y técnicas que utilizó durante las fotografías, el tipo de cámara con las que la tomó y cosas parecidas. No esperaba preguntas relacionadas con Margarita. No, creo que no, aunque... Respondí algo dudoso de la pregunta, ya que no estaba seguro de cuál sería una respuesta correcta. Ella es algo espontánea, de mecha corta, por decirlo de alguna manera, pero eso es independiente de si está o no conmigo. Ana y sus acompañantes tomaban notas de lo que decía, para acto seguido continuar preguntando. La siguiente pregunta sería sobre la cicatriz que tiene en la espalda la chica. ¿Fue provocada por alguna riña o es una especie de enfermedad? En caso de ser una enfermedad, ¿sería contagiosa? Otra pregunta que no tenía nada que ver con él. Eso provocó que frunciera un poco el ceño. Aún así estaba dispuesto a responder una última pregunta, que no tuviera nada que ver con las fotografías o con él. Fueron causadas por una riña, probablemente, dijo seguro de ello, aunque desconocía el origen de esa mancha en la espalda de Margarita. En San Hammond vi algunos otros dinosaurios que tenían esas especies de marcas y todas ellas compartían el mismo origen. Una pelea contra otros dinos. Los otros estudiantes tomaban nota como si la información que recibían fuera cierta. Inko solamente había dicho una pequeña mentira que sonara convincente. Él solo estaba interesado en las preguntas que tuvieran que ver con él. Luego de haber terminado de escribir, Ana continuó hablando. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que ella come. ¿Es cierto que ella está comiendo carne de humanos No, Inko no dejó que la chica terminara la pregunta. Esa simplemente era estúpida y para peor no se trataba sobre él. Mira, si quieres hacer preguntas sobre Margarita, puedes ir a hacérselas a ella misma. Por mi parte, no recibirás más respuestas a cualquier pregunta que no tenga que ver con las fotografías de la revista. Revisó todas sus preguntas, pero de ellas ninguna tenía que ver con la fotografía en sí, o con alguna cosa que no fuese la chica caimán. Las fotos eran normales, tirando a algo malas. Lo único bueno que tenían es que eran las únicas donde estaba Margarita. Entonces, no tenemos más preguntas por hacer.
Gracias por responder alguna de ellas, 5. Luego de decir esas palabras, tanto la chica como sus acompañantes se fueron, dejando a un Inco algo furioso por lo sucedido, pero aún así con una mentalidad positiva de que eso había sido solo un caso aislado. Para su mala suerte no fue así. A lo largo de la tarde más personas se acercaban para preguntarle datos sobre Margarita. Él ya solo se limitaba a mandarlos a que le fueran a preguntar a ella en persona. Harto de eso, decidió ir a su habitación y concentrarse en otra cosa, como por ejemplo, estudiar un poco. Al llegar, lo primero que hizo fue ver por la pared, que estaba pegada a su cama. En esta se encontraban algunas de sus mejores fotografías. Siempre intentaba observarlas para sentirse mejor consigo mismo. Pero en esta ocasión parecía no funcionar del todo. No podía parar de pensar en él. ¿Por qué las personas solamente se enfocaron en Margarita? Ella era una figura que llamaba la atención ciertamente, pero no tanto. A no ser que... Las fotografías que había tomado terminaron resaltando más la imagen de ella. Se había enfocado tanto en resaltar a la chica que su técnica terminó quedando en un segundo plano. Un sonido que provenía de su celular lo despertó de sus pensamientos. Rápidamente lo sacó de su bolsillo y vio que era una notificación. Lo mejor de todo es que esta fue enviada no a su número que solía utilizar, sino al que utilizaba para contactarse de manera profesional, según pensaba. Esta era la primera notificación que le llegaba, así que sin dudarlo, la abrió para ver qué era. Buenas tardes, chico gafas. Me he enterado que has tenido una riña con la Caimán. Y sabiendo cómo es, probablemente estoy siendo una molestia para ti. Quería proponerte si te gustaría que yo me encargara de ella, para que tú estuvieras tranquilo. Aunque no lo decía explícitamente, Inco ya sabía que muy probablemente se trataba de Anta. Otro de sus trucos o bromas para molestarlo. Al principio no quería responder, pero el pequeño dolor que estaba sintiendo en su estómago lo incitó a hacerlo. No. Y por mucho que quisiera que tú te encargaras de ella, eso solamente haría que mi imagen con la directora quedara arruinada. Al menos que tengas una brillante idea para no hacerme quedar como un inútil. Sin mucha esperanza de recibir una respuesta, bloqueó su celular. Pero para su sorpresa, unos pocos minutos después, había recibido una nueva notificación. Puedes estar tranquilo sobre eso. Puedo encargarme no solo de la cocodrila, sino que también de hacer que quedes bien con la directora. No es que confiara ciegamente en Anta, pero se encontraba seguro de que si él se lo proponía, podía hacerlo. Quedar bien ante la directora, así que decidió seguirle el juego. Está bien. ¿Qué debería hacer yo para que me quites de encima a Margarita? En esta ocasión Inco estaba expectante a la respuesta que recibiría. Muy fácil, solo tienes que llevarla el lunes a la entrada del teatro, 15 minutos antes del comienzo de las clases. Yo me ocuparé de todo lo demás y podrás al fin estar tranquilo. Anta no parecía querer dar muchos detalles de lo que haría exactamente, pero eso no le importaba mucho a Inco. Se limitó a responder ese último mensaje con un "de acuerdo" y proceder a dejar el tema. Muy probablemente llevaría a Margarita a ese lugar el lunes. No quería volver a correr el riesgo de recibir un golpe por un ataque de ira de la chica. Lo poco que quedaba de tarde lo usó para estudiar. Cuando la noche ya había llegado y faltaban algunos minutos para el cierre de los dormitorios, Margarita estaba regresando finalmente de su trabajo, física y mentalmente cansada. Solamente quería darse un baño y dormir, pero al menos debía de estudiar 1 hora para no quedarse aún más atrás en las materias. Para su suerte, cuando salió de bañarse, su compañera de habitación la esperaba para hacerle compañía en el rato de estudio y también le había preparado una taza de café. ¿Qué tal el baño, tía? ¿Te has relajado más? Dio unas palmaditas en la silla que tenía a su lado. Entonces, ¿qué te trajo a la uni?
Margarita se sorprendió un poco por la abrupta pregunta. Solamente quería enfocarse cuanto antes en estudiar para poder dormir más temprano, pero sentía que no le haría daño tener una conversación casual con Rocío. Bien, estoy algo más relajada y con más sueño. Procedió a tomar un sorbo del café, el cual le había quemado un poco la lengua por lo caliente que estaba. Lo mismo que nos trajo a todos. El amor por la fotografía, ¿no? No sabía exactamente qué responderle, aunque tenía ciertas ganas de contarle algo de su pasado. Tenía miedo de aburrir a la chica, así que mejor decidió responderle algo más genérico, aunque la andaluza no parecía estar satisfecha por esa respuesta. ¿Solo eso? Yo me esperaba algo más profundo, pero no está más. Se encogió de hombros y pensó por un momento. Yo vine para cambiar un poco de aires y tener una vida nueva, ¿sabe? Cambiar los aires. Margarita se quedó pensando en esas palabras, o lo que entendió de ellas. Ella y Rocío se parecían en eso, aunque tampoco la conocía lo suficiente como para decirle eso directamente. Pues siendo más sincera, yo también buscaba una especie de cambio de aire cuando vine a este país y a esta universidad. Ella se quedó en silencio, debatiendo si decir lo siguiente o no. Las cosas están siendo más difíciles de lo que pensaba. Por mi cabeza el día de hoy pasó la idea de irme de aquí. Aunque eso significaría defraudarme a mí misma y lo más importante, a mi madre. Mientras ella decía eso, no miraba a Rocío, solamente se limitó a ver su reflejo en la taza de café que sostenía. Ella quería continuar estudiando en la universidad, ya que la fotografía era algo que le encantaba, pero la idea de dejar a su madre sola era algo que la aterraba. Para empeorar las cosas, estos primeros días estaban siendo un infierno para ella. Y aquí un par de días difíciles. No te intimiden, le dijo en un tono animado mientras le daba unas palmaditas en el hombro. Conozco a tu madre, pero seguro que está todo orgullosa de ti. Además, si te hace falta cualquier cosa, aquí estoy pa' ti, tía. Aquellas palmadas habían provocado que Margarita observara a Rocío con una sonrisa. Gracias a eso sus ánimos habían subido, pero eso terminó provocando una pregunta en ella. ¿Podría confiar también en Inco? Lo que había hecho hoy fue protegerla de una expulsión casi segura, aunque él había sido responsable de provocar ese golpe. No podía ir justificando el golpear a una persona por algo como eso. La verdad era que Inco tenía buenas intenciones y que ella las había malinterpretado. Él se merecía unas disculpas cuanto menos. Gracias, Rocío. Tú también puedes contar con mi apoyo. Alzó su pulgar mientras observaba a su compañera. En fin, ¿podemos continuar con estas conversaciones en otro momento? Ahora debería enfocarme en estudiar e intentar dormir temprano en esa cama de mierda. La sonrisa que tenía desapareció cuando se giró a ver su lugar de reposo, que era igual de cómodo que dormir en el suelo para ella. Estaba dispuesta a esperar hasta la próxima semana. Si en ese tiempo no recibió una nueva cama, se iría a quejar con la directora. Con ambas chicas estudiando, el día comenzó a llegar a su fin. Tanto Inco como Margarita esperaban con cierta ansia el día de mañana, ambos teniendo una fe ciega de que sería un mejor día que el que estaban dejando atrás.